a empezar con donde nos quedamos. Estuvo muy bueno la sesión pasada. Nos quedamos en el capítulo tercero y listo. Vamos a hacer como un breve resumen. Bueno, de lo que vimos, acuérdate que fue de la exhortación apostólica, donde vivimos los 3 primeros capítulos. El primero fue el llamado a la santidad, que los santos que nos alientan y acompañan. Bueno, en fin, en general lo que leímos es que muchas veces vemos a un santo, ¿verdad?, en el altar y nosotros jamás decimos vamos a llegar hasta hacia ahí, se nos hace algo imposible, pero realmente nosotros, lo que dice, nosotros podemos hacer comunión con ellos, nosotros que somos la iglesia militante, todos los que estamos ahorita viviendo, somos la iglesia militante. Los que están en el purgatorio es la iglesia purgante y los que están en el cielo es la iglesia triunfante. Los que están en la iglesia triunfante son los santos, pero al fin de cuentas todos somos la iglesia del Señor. Entonces dice que nosotros podemos hacer una comunión con ellos, ¿verdad? Y que no se nos haga lejana la idea de la santidad. Claro que sí es difícil, es un trabajo duro, pero no es imposible. Y más teniendo el apoyo de la iglesia triunfante, de todos los santos que están ya en presencia de Dios. Y de eso más o menos hablaba el capítulo 1. Y también es lo que decía, pues sí es cierto que está en la iglesia triunfante, pero también hay santos aquí en la iglesia que son los santos que están de lado en la misión de Cristo. A lo mejor tenemos hermanos en la iglesia, hasta personas que, no, nuestros familiares, hay personas realmente muy bondadosas que hacen muchas cosas de amar sobre todo, de amor por el prójimo y realmente sí están viviendo una vida santificada. En el capítulo segundo dice, dos sutiles enemigos de la santidad, que esos vendrían siendo nuestros, ¿cómo podría decirse? Pues lo que nos aleja de la santidad, que es el gnosticismo actual, que es una mente sin Dios y sin carne. O realmente el gnosticismo dicen, ay, sí vamos a hacer obras de caridad, pero lejanos a Dios. Entonces eso como no tiene mucho sentido y eso no es parte de la santidad. Realmente no hay tema que nos pueda llevar a la santidad cuando nosotros sacamos a Dios y realmente no es efectivo. Y el pelagianismo, que es la voluntad sin humildad, que es algo que rechaza la iglesia, tanto el gnosticismo como el pelagianismo, que el pelagianismo es eh, el creer que no podemos aspirar a algo divino. ¿Por qué? Porque ya estamos corrompidos y que para poder llegar a algo bueno no los tenemos que ganar, no los tenemos que merecer y eso pues no está en contra de la iglesia. En el capítulo tercero es a la luz del maestro y ahí veíamos varios frases o textos bíblicos que nos hablaban de lo que Jesús decía y la exhortación que nos hacía Jesús en el Evangelio, nos hace más bien dicho, para llegar a la santidad, que es ir a contracorriente y terminábamos ese capítulo con las bienaventuranzas, ¿verdad? Y estuvo muy bonito. Entonces vamos hoy, no sé si quieras decir algo de esto y ya para continuar de lo que vimos la vez pasada. No, pues está muy bien resumido. No, está bien, no te preocupes. Entonces, Gracias. continuamos. Ok, vamos entonces al capítulo 4. Voy a ponerlo más grande. Dicen, algunas notas de la santidad. En el mundo actual, dice, no me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos, los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual y tantos otros. Solo me referiré a algunos aspectos del llamado a la santidad que espero resuenen de modo especial.
Son 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero en particular importante, debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y tristeza, la asedia cómoda, comunista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad, en oración constante. Capítulo 5. Combate, vigilancia y discernimiento. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. El combate y la vigilancia. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a la lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Es también una lucha constante contra el diablo. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Algo más que un mito. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades. Despiertos y confiados. Nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. La corrupción espiritual. No nos entreguemos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. El discernimiento. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Una necesidad imperiosa. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos en un zapping constante. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a la merced de las tendencias del momento. Siempre a la luz del Señor. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves, nos hace falta siempre. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante. Un don sobrenatural. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados,
en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento. No es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir. Habla, Señor. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres o a sus esquemas. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado. La lógica del don y de la cruz. Hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre todos los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Bueno, aquí se acaba la parte de la exhortación apostólica. Y vamos a hacer como una conclusión. No sé si quieras compartirnos algo, Sari. Sí, disculpa, Nora, es que no tenía los niños, te estoy escuchando, pero no los tenía controlados. No te preocupes. Sí, pues me gustó mucho lo que dice de acercarnos a la Virgen, porque puedo decir por experiencia propia que cuando te sientes de lo peor, creo que es más fácil llegar a la madre, ¿no? A nuestra Así es. madre y ella, pues, recibir la ayuda de ella. Ella nos hace, yo le digo, como que nos desempolva un poquito y nos lleva mejor a la presencia de su hijo. Definitivamente. Totalmente de acuerdo, María, pues es el ejemplo de santidad, al fin de cuentas, de que un humano puede llegar a ser santo. También a mí llama la atención que muchas veces por el tema de la espiritualidad, el enemigo obviamente cuando nosotros emprendemos un camino hacia eso, hacia ser mejores, ser perfectos para Dios, nos empieza a envolver y el mundo nos presenta un montón de cochinero. Cada rato yo pues en las redes sociales yo veo amigos míos de la universidad o de mis trabajos anteriores, etcétera, cómo hasta pagan cursos de superación personal, de motivación. Los cursos están carísimos, un montón de tiempo. Son cursos que siempre al fin de cuentas te llevan a la parte espiritual.
y siempre que están alimentando el espíritu y siempre terminan en pedirle al universo y que todos los chakras se alineen y no sé qué, bla, bla, bla. Y ya ahí empieza el engaño del enemigo. Y así, uno cuando está abierto a querer mejorar espiritualmente y empiezas con eso, es cuando te empiezas a desvirtuar. Que eso mucho pasa, mucho es lo que lo veo, cada vez lo veo más, de verdad. Ahora en Obregón, bueno, en México en general, empezaron a meterse a los hielos, a una tina con agua y hielos, que para tener control de ti mismo y no sé qué, cuando realmente la parte cristiana siempre nos ha dado con el ayuno y la oración. Eso es tener control de ti mismo y ofrecérselo al Señor. No, pues ahorita ya le estaba viendo un curso que están dando por allá en México, que te metes, pero ahorita ya le están poniendo incienso y ponen al Buda, al gatito moviéndose, o sea, ya está todo desvirtuado, pidiéndole al universo, etcétera. A mí me brincó mucho eso que fue el capítulo 4 que estábamos leyendo ahorita. Y definitivamente no desvirtuarnos. Y lo mejor de todo, animarnos, fortalecernos y pensar que no es imposible. Y esa es la invitación, yo creo que del Papa, que es al fin de cuentas, que al último es lo que dice, motivarnos y no desanimarnos y creer que sí podemos llegar a la santidad. Sí, platicando con mi hijo de eso, ¿no? De esas, de lo que estás diciendo tú, eso es lo que alimenta es el ego, no necesariamente el espíritu. Ah, y le estaba pues platicándole nomás así, pues enseñándole y le dije, sí, dijo, es que yo, todo es energía, le digo que es por ciencia, sí lo es, y se basan en eso y que hay una energía y que buenas vibras y así le dije yo, y que el sol, la energía del sol y que no sé qué, y mi hijo me contestó bien sencillamente, me dice, pero pues Dios hizo el sol, gracias, le dije, o sea, tan sencillo, le digo yo, tú lo Así es. entiendes, ¿verdad? Sí, me dijo, ok, le digo. Exactamente, o sea, y Dios hizo el universo y que llaman al universo y que atrae el universo y es que tú atraes esto, atraes lo otro, tú atraes tu trabajo, atraes el dinero, oh my God, es cierto lo que dices, todo es muy egoísta y siempre es por el tema material y como dices tú, mencionaste la soberbia es para el ego, enaltecer el ego y no lo había pensado de esa forma y dice la carta que los más arriesgados son los jóvenes, yo creo que son los que más estamos ¿no? En búsqueda de, de eso, pues cuando estamos más hambrientos y querernos comer el mundo y nos queremos sentir súper revolucionarios y cambiar el mundo y nos podemos ser engañados muy fácilmente. Y de verdad, es que Sari, no te imaginas, en la mañana vi un muchacho que, de la universidad y andaba en esas cosas y dices tú, pagan dinero para que les digan cómo sentirse mejor, o sea, cuánta necesidad hay y buscamos, el mundo busca en todas partes menos en Dios, de verdad. Y ahorita fíjate, estamos hablando de eso en la lectura. Pero bueno, muchas gracias por compartir. Entonces, dando por concluido lo que es la exhortación apostólica, nos vamos entonces a los numerales del catecismo para defensa de la fe. Entonces, iniciamos. Voy a compartir pantalla. Empezamos. Bueno, son unos extractos del catecismo de la Iglesia Católica y estos son los numerales para la defensa de la vida. Esta es la tercera parte del catecismo de la Iglesia, que es la vida en Cristo. Segunda sección, los 10 mandamientos. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto. El quinto mandamiento, no matarás. Eso está en Éxodo 20:13. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Esto es Mateo 5:21-22. 2258. La vida humana ha de ser tenida como sagrada
porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especie de relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominum Vitae. El respeto de la vida humana. El testimonio de la historia sagrada. La escritura, bueno, esto es 1259. La escritura es el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín en Génesis 4, 8, 18, 12. Revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de ese fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, del 10 al 11. 2260. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricidia en el corazón del hombre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será sangre vertida, porque imagen de Dios él hizo al hombre. Génesis 9, 5, 6. En el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de vida. Levítico 17, 4. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. 2261. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23, 7. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno siempre en todas partes. 2262. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto no matarás. Mateo 5:21. Y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. Mateo 5:22, 39. Amar a sus enemigos. Mateo 5:44. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada de la vaina. Mateo 26:52. La legítima defensa. 2263. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario, la acción de defenderse. Puede entrañar un doble efecto. Uno es la conservación de la propia vida y el otro la muerte del agresor. Santo Tomás de Aquino. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de que uno solo es querido, sin embargo, el otro está más allá de la intención. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. 2264. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su propio agresor un golpe mortal. Ay, perdón.
Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Santo Tomás de Aquino en la Estructura Teológica. 2265. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. 2266. A la exigencia de tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden inducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable. Y hasta aquí la vamos a dejar, perdón. Entonces nos quedamos en el 2266. Pues empezamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Me encantó. Sí, La sí. verdad, pues yo había escuchado, bueno, había leído el Catecismo en algunas partes, no todo. Y a lo mejor ya había leído esto de la defensa de la vida, pero a lo mejor no estaba tan enfocada a ese tema, sino a otros. Y me encanta tanto que nos critican, ¿verdad? Nosotros como católicos, las otras religiones, de que, ay, que ustedes tienen el catecismo, siguen al padre, al papa y le hacen caso a todo el mundo. Y todo el catecismo está fundamentado en el evangelio. Simplemente te lo escudriña, o sea, se va hasta lo más, todas las áreas las abarca básicamente, y todo está en el fundamento del evangelio. Pero pues como desconocen, es más fácil juzgar. Y me encanta porque nos dice el Señor, mediante el catecismo y la iglesia, el magisterio de la iglesia, que la vida es sagrada. La sangre ha sido sagrada y lo dicen en Levítico y dice que es algo que, un mandamiento que no expira. Y el que a sangre mata, a sangre muere. O sea, quien derrama sangre, a sangre morirá. ¿Y cuántas veces, verdad, hemos visto de ese tipo de casos de una persona que mató y cómo es que muere esa gente asesinada? La mayoría, ¿no? Entonces, sí está bien fuerte. El otro día tuve una plática muy profunda con mi suegro. Tengo la dicha de tener un suegro que sabe, ha estudiado mucho tiempo y es una persona muy profunda también de eso. Porque cuando empezamos, ¿te acuerdas que tocamos más o menos el tema? Sí, yo me quedé con esa espinita y le dije, Sí. suegro, le comenté y estuvimos hablando, pero pues yo defendiendo lo que yo estaba pensando en ese momento y me dijo algo muy profundo,
pero defendiendo de que, pero ¿y la justicia dónde queda? ¿Cómo vamos a exhaustar todo? ¿Cómo voy a estar gastando dinero, pagando taxes por ellos para que ellos vivan sin mortificarse, sin mortificaciones? Y uno aquí, le digo, en el mundo trabajando, ¿no? Con el sudor de su frente y ellos viven bien a gusto, le digo, ya ni se mortifican ni nada, le digo, dígame que están muy mortificados allá, le digo, si comen, o sea, tienen lo básico. Le digo, y luego para acabarla, se encuentran a Dios, todavía están felices. Yo muy enojada, pues defendiendo mi punto, ¿no? Y me dice mi suegro, me dijo algo que me dejó así congelada, me dijo, es que Sari, tú estás queriendo medir la justicia, me dijo, pero tú lo que no alcanzas a medir es la misericordia de Dios. Y ahí me quedé así como que plop, me caí y le dije, sí, cierto, suegro, le digo, creo que, y me puso pues el ejemplo que acabamos de tener del ladrón en la cruz. Sí, Y me dijo, sí. Sari, él se fue, él estuvo con Dios esa noche en el cielo, dice, a pesar de que toda Wow. su vida, quizá, y pues ya, me quedé así como que me cambió mi forma de pensar completamente. Dije yo, wow, dije, o sea, quería yo ser la juez y eso no está bien. Definitivamente, yo también pensé mucho tiempo como tú lo estás diciendo, pero uno que no sabe, ¿verdad? ¿Cuándo hemos ido? Yo alguna vez fui a visitar a las presas mujeres. Fuimos algunas veces y no la pasan nada bien, no la pasan para nada bien, o sea, están aislados totalmente y uno que está de fuera dice, ah, qué bien se la pasan, etcétera. Y dice el catecismo, quien acepta su culpa y acepta la condena, ya Ujú. está haciendo expiación por ese pecado. Y hasta dice que es algo medicinal, ¿no? Medicinal para el espíritu. Lo dice el mismo catecismo, eso nunca lo había leído el catecismo y cuán sabia es la iglesia, definitivamente el Sí, magisterio, o sea, y dice, ¿verdad?, que las sociedades tienen que tener leyes acordes al delito, a la violencia, ¿no? Pues del homicidio que estamos hablando en este caso del homicidio, ¿no? sí, Definitivamente Dios no se equivoca. sí, y su misericordia es inmensa, inmensa. Nadie podemos, decía un sacerdote, pues el padre Luis Toro, si has visto sus Ujú. videos, Sí, ahí estamos mandando al infierno a todo el mundo, condenando y condenando, y el pecador, pecador, pero nosotros no sabemos la misericordia y no conocemos los corazones de ellos, y la misericordia de Dios es algo que nosotros ni siquiera es inimaginable, pues no podemos saber, podemos criticar a alguien y quién quite si está en el cielo, ¿verdad? Que decimos, ujú. lo mandamos al infierno con la boca bien fácilmente y no sabemos, Sí, solo Dios sí, sabe. muy interesante, Nora, muy, muy bonito y muy diferente el modo de pensar, ¿no? Ya que uno se educa más. Y cuando es palabra de Dios, te va haciendo clic. Y es lo que Ujú. decía también la lectura anterior, que, que vas aceptando a alguien que quiere mejorar, va aceptando y puede cambiar hasta una ideología, pero porque estás recibiendo la verdad. Cuando tú escuchas la verdad, te llega al corazón y te puede cambiar toda la ideología que tú traigas. Y eso es mucho lo que pasa cuando uno va a la iglesia, ¿no? En el camino Sí, ya nosotros vamos limpiando nuestras ideas que nos van metiendo el mundo o el diablo y Dios las va sacando y las va metiendo las de correcto. que es la verdad, Jesús es la verdad. Entonces esa es la única verdad. Y bueno, pues súper bien la plática de hoy. Hasta aquí la vamos a dejar y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para seguir con los Ok. numerales de la iglesia. Gracias Muy por bien, Nora, conectarte. gracias. Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos hasta Bye, Tonapa. igualmente. Bye bye. Bye. Bye.